Buenas noches, compañeros profesor. Mi nombre es Marilyn Prendas. Mi compañero Norman Rivera y mi compañera Michelle Villalobos les vamos a hablar acerca de nuestra opinión legal con respecto al caso Enigma Mochales. En primera instancia, mostramos nuestra hoja de ruta, la cual se compone por una introducción, los 4 capítulos correspondientes al caso y unas recomendaciones y conclusiones. La introducción como primera parte es necesario acotar que para este caso de Enigma Mochales se pretende encontrar una solución satisfactoria ante la controversia que se generó. Cabe aclarar que en este caso la empresa Enigma es una empresa panameña, la cual necesita un operario extranjero para algunas de sus dependencias. En este caso se contrata a Mochales, la cual es una empresa española, y proceden a realizar un contrato de franquicias, la cual posteriormente necesitan valorar debido a que la empresa Mochales se encuentra en medio de unos conflictos internacionales. Para esto se abarca un capítulo 1 que es el marco teórico, el cual comprende en primera instancia lo que es una franquicia. Una franquicia es una empresa que permite a un inversor usar su nombre, su imagen corporativa, transmitiendo la operatividad de su modelo y uso de su marca. Dado esto, surgen lo que son los elementos del contrato por los cuales rigen, y en esta parte tenemos lo que es el franquiciador y el franquiciado. El franquiciador provee el producto o servicio, da entrenamiento acerca de la operación o el uso del bien, brinda asistencia permanente, tanto en aspectos económicos como financieros, y debe incluir el uso de lo que es la marca. Por parte del franquiciado contribuye con la mano de obra, con capital, brinda maquinaria y equipo, debe pagar una suma fija y mensual de lo que son las ventas e ingresos, paga los derechos de uso de la marca, entre otros. Además, se considera lo que es el arbitraje internacional, el cual, tal y como se menciona en la presentación, es un mecanismo utilizado para la resolución de disputas o controversias mercantiles alternativo al proceso judicial y elegido de voluntad por las partes. El arbitraje internacional está dentro del contrato de franquicias del caso, en el cual al momento que se dé un litigio se va a resolver por este medio. La jurisprudencia siempre es importante tenerla en clara, y es un conjunto de decisiones y sentencias emitidas que crean una pauta para solucionar lo que son problemas jurídicos semejantes. Y esta es parte de la información que ambas empresas deben tener antes de ingresar a lo que es un contrato de franquicias. Para operar en lo que es el litigio, se utiliza lo que es los principios de UNIDROIT. La UNIDROIT es un instituto internacional para la unificación de derechos privados. Es una organización internacional para la armonización del derecho internacional privado, y este va a utilizar lo que son los principios para poder regir las normas establecidas alrededor del proceso de solución de controversias. Luego encontramos el CIMA, que es la Corte de Arbitraje constituida por una entidad de carácter asociativo privado, que ofrece el servicio de solución arbitral a controversias en lo que es materia civil y mercantil. Esta conlleva lo que es un medio por el cual se lleva a cabo en Madrid, España, con el fin de dar seguimiento al proceso de solución de controversias, en este caso de Enigma Mochales, que se llevará a cabo específicamente en Panamá debido a que ya está dentro del trato. Ahora procederá mis compañeros. Buenas noches, compañeros. En lo que corresponde al caso, tenemos en primer lugar lo que son los antecedentes. En primer lugar, bueno, las partes implicadas, que son la empresa panameña Enigma como franquiciador y Mochales, de origen español, como franquiciante. Ellos celebraron un contrato de tipo franquicia hotelera con el objetivo de que Mochales gestione el Hotel Changuinola Palace. Asimismo, Enigma obtendría
beneficios de alrededor del 7% que se estipularon en el contrato. Y además se incluiría un representante de Enigma en el Consejo Administrativo. Estas fueron las condiciones generales, ¿verdad?, del contrato firmado. Posteriormente a un año de celebrado el contrato, la empresa Mochales comenzó a verse implicada en escándalos internacionales donde se afirma que existe un fraude administrativo, es decir, un mal manejo o mala administración de otro hotel en su poder, de las cuales destaca una doble facturación y una evasión de impuestos. Por esta razón, Enigma comienza a entrar en tensión, ya que estas acciones pueden afectar negativamente a su negocio. Y en vista de esto, parece que ellos sí estaban haciendo lo mismo con hoteles bajo la franquicia, ¿verdad?, de Enigma. Por otro lado, Mochales afirma que esto no afecta a Enigma, ya que ellos reciben ganancias mínimas, ¿verdad?, del 7%, como les mencioné, y que estas políticas eran necesarias para poder sacar a flote la empresa de una posible crisis. Y para emitir una opinión legal acerca del caso, se responden las siguientes preguntas. Primero, ¿verdad?, se entiende que sí existe un incumplimiento por parte de Mochales, considerando el artículo 7.1 y 6.2.2 de los principios UNIDROIT. Los dos hacen referencia al concepto de incumplimiento o una falta de ejecución, incluso cuando el contrato se ve alterado, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, se interpreta que Mochales incurrió a una excesiva onerosidad por realizar doble facturación, lo que es igual a un ocultamiento de información. En segundo lugar, los artículos 3.2.7 de los principios UNIDROIT, que explican que sí se puede anular el contrato por el simple hecho de que Mochales tomó una ventaja excesiva injustificadamente, aparte de que Mochales se comprometió dentro del contrato a proteger o salvaguardar, por así decirlo, la imagen y el prestigio de Enigma. Luego, en tercer lugar, tenemos en relación a la cláusula penal, ¿verdad?, que primero tenemos que tener en cuenta que esta es una cláusula voluntaria y que se acuerda anticipadamente a la firma del contrato y se hace con la intención de indemnizar al acreedor por el incumplimiento o puede ser también el cumplimiento defectuoso de una obligación. Entonces, las partes acuerdan anticipadamente el monto específico en caso de un incumplimiento. En el caso de Mochales y Enigma, no existe una cláusula anticipada, ¿verdad?, o una cláusula penal que respalde el contrato de franquicia hotelera. Por lo tanto, lo que se hace es acudir a la cláusula penal solicitada, que prácticamente corresponde a lo que son los daños y perjuicios por parte de Mochales a Enigma. En este caso, o en este aspecto, se puede decir que esta cláusula también, bueno, como una característica es que es acumulativa y que puede ampliarse una vez dado terminado el contrato. También, bueno, en cuarto lugar, tenemos tres fundamentos que podemos utilizar o tener en cuenta legalmente en contra de Mochales. Está, como les mencioné antes, el artículo 7.1.1 y el 6.2.2 en relación al incumplimiento de Mochales por una excesiva onerosidad y ocultamiento de información. Y al haber una doble facturación, se está incumpliendo, por supuesto, con el porcentaje de beneficios que recibe Enigma, en este caso el 7%, pero como hay una alteración en las acciones de Mochales, también el objeto del contrato se ve afectado. Otro fundamento que pudimos encontrar, perdón, es el artículo 1.7 de los principios UNIDROIT, que nos habla de la buena fe y la lealtad negocial, lo que es completamente contrario, ¿verdad?, a las acciones de Mochales. Asimismo, el artículo 1.8 que explica que no debe haber un actuar, por así decirlo, en contraposición del contrato, y Enigma se ha visto afectado y más que todo sus ventajas, dado el ocultamiento de la información de Mochales. Y por último, el artículo 5.1.1 que expresa sobre las obligaciones para el logro
de una meta específica, donde se obliga a determinar este tipo de obligaciones en el contrato. En el caso de Mochales, la política de precios implementada es contraria, ¿verdad?, a las políticas de Enigma y también a las especificadas en el contrato. Por lo tanto, se está incumpliendo, ¿verdad?, con los precios que se acordaron dentro de. Y por último, si nos preguntamos qué nivel de éxito podríamos tener si elevamos este caso a un arbitraje, podemos decir que es un éxito bastante alto debido a las bases que les acabo de mencionar, y aunque se puede decir que también se deben considerar los costos, ¿verdad?, de un arbitraje, ya que se conoce que son costos elevados, y dentro de ellos podemos mencionar los viáticos, por ejemplo, ¿verdad?, de traslado, sobre todo a la ciudad de Panamá, y además un presupuesto que se debe tener extra por si se necesita a algún experto, y como también otros costos también que se deben contemplar con respecto a la corte, ¿verdad? Que la corte puede indicar incluso otros costos. Y finalmente, o por último, ¿verdad? Nosotros hicimos un cálculo con la calculadora de CIMA, que nos dio como resultado que esto podría alcanzar más o menos los $21,000 en un año, ¿verdad? Nosotros este cálculo lo hicimos en base a las habitaciones del hotel, que más o menos eran de $600 por habitación, y también tomando en cuenta que pueda que el tribunal esté conformado por 3 árbitros. Ese fue nuestro cálculo y nos dio $21,000. Bueno, seguidamente, en lo que acontece en el capítulo número 3, que va a tener toda relación con el análisis y el desarrollo según el modelo CREA. Básicamente es ya todo lo mencionado anteriormente. En la siguiente filmina vamos a ver cómo está complementado o cómo está o qué significa cada sigla del modelo CREA. Eso sería conclusión, la regla, la explicación, la aplicación y la contraanálisis, que comprende, ya lo mencioné, los incumplimientos que sucedió con Mochales y Enigma. Además de ello, se habla y se entiende sobre los principios que se aplicaron de Unidroid. En esa parte que es fundamental tener el CREA. Seguidamente tenemos la sección de la opinión legal, fundamental y subyacente en este caso, que va como parte fundamental en la explicación de este caso, que vamos a decir que en primera instancia, en el momento de poder considerar un contrato de franquicia, se debe tomar una investigación previa, se debe de analizar todas las ventajas y desventajas, los términos de contrato, normas legales que esto va a requerir, y además las responsabilidades que someter cada una de las partes. También es importante destacar con que este fin es de mantener relaciones exitosas con las empresas que sean cuando se vaya a realizar un contrato. En esta parte de opinión legal, que dado a que surge un conflicto entre dos empresas, Mochales y Enigma, tenemos que en la sección que pueden ver ahí de mediación, hay una empresa llamada CIMA, que ellos lo que funciona de ellos es dar una opinión de parte del contrato, más no son partidarios del conflicto, es solo dan una opinión como tal. Y en la parte donde viene de arbitraje internacional, vamos a hablar de que estas partes se hacen muy complejo o es muy costoso realizar un arbitraje internacional, porque como ya se ha mencionado por la compañera Michelle,
que es costoso. A veces esa sección de arbitral comprende toda la logística de los gastos de viajes, como les menciono, los gastos de instituto, los gastos legales, entre otros gastos de que el proceso vaya surgiendo se vaya dando la resolución de esta control, lo cual no se recomienda realizar. Y por finalmente, las conclusiones y las recomendaciones sobre este caso de Mochales y Unidroid, y Enigma. Seguidamente la otra diapositiva. Tenemos que, de manera de conclusión, que a lo largo de este desarrollo de trabajo se logra profundizar acerca de los contratos de las franquicias, o sea, lo que se ha venido analizando, la Unidroid, su historia, y además de eso, de todas las partes contractuales que tienen las multinacionales y cómo se presenta un negocio, digamos, rentable en términos de condiciones legales que se deben de llevar bajo ciertos principios, ¿verdad? Con ello también tenemos las recomendaciones que se le dan a esta empresa Enigma o a cualquier otra entidad privada, que es poder realizar contratos que estén bien estudiados, fundamentalizados en los estudios de las empresas que se vayan a realizar. Para esto, evitar a futuro o evitar como lo sucedió con esta empresa, ocultamiento de información valiosa y requerida por la empresa Enigma. Creo que ese es un caso muy fácil de entender y comprender sobre las partes que se deben de tener, bajo los principios que se deben de regir, y sobre las reglas del juego siempre tienen que estar bien claras bajo un contrato bien elaborado, bien estructurado, para que si haya un fallo, saber a qué acudir o qué mediación resultar. Eso sería nuestro caso de estudio, y alguna consulta, alguna duda, con mucho gusto.